noches, bienvenidos una semana más a nuestro programa de Adelgazamiento y Nutrición con el doctor González, programa que, como todos ustedes saben, persigue un objetivo fundamental, que es el que ustedes se conserven perfectamente de salud y sobre todo con un buen peso, que es de lo que se trata. Y para ello vamos a contar, como todas las semanas, con el doctor González, que nos va a aconsejar y nos va a llevar por la buena senda en torno a estas cuestiones. Doctor González, bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias, Pepe, como siempre. Muchas gracias por invitarme. Bien, estamos bien, ¿no? Estupendo, aquí en tu casa estupendo, Pepe. Y bueno, pues hoy nos acompaña un viejo conocido nuestro ya, que es Sebastián Casilla, con el que vamos a charlar también un poquito. Bienvenido, Sebastián. ¿Qué hay? Buenas noches, Pepe, bien hallado. Sebastián ya estuvo con nosotros en un programa hace por lo menos un año y medio o dos, ¿no? Más o menos, ¿no? Ahora un año y medio, 2 años. Aproximadamente, sí, aproximadamente, sí. Vemos que sigues en tu peso, incluso me da la impresión de verte incluso más delgado que la vez anterior. Bueno, lo intentamos seguir las pautas, los consejos sabios que el doctor González nos impone. Tuvo un bien de imponernos y intentamos llevarlo ya como rutina y como medio de vida. Eso es. Bueno, el tener con nosotros hoy, en este caso a Sebastián, es precisamente por algo que siempre nosotros machacamos mucho, especialmente yo machaco mucho desde la posición en la que me encuentro, que es el hecho de que los pacientes con el paso de los años se siguen manteniendo. Que esto no es cuestión del esfuerzo de un mes, ni de dos, ni de de 6 meses que dice uno, me voy a partir la cabeza, voy a conseguir adelgazar y después al final, cuando pasa el tiempo, pues abandonamos la dieta y volvemos otra vez al peso antiguo. Aquí Sebastián es una buena prueba de lo que comentábamos antes, que se mantiene en el tiempo. Y aparte Sebastián es un caso clave porque hemos traído hoy a Sebastián porque tenía en su día, hacía 2 años, una obesidad compleja, como ya hablaremos, que es la obesidad mórbida. Entonces lo he traído, primero lo he invitado a que viniera y él gustosamente ha venido, ya también le doy las gracias a él, que tenía una obesidad compleja, que es una obesidad mórbida, tratada solo con dieta, y después de 2 años mantiene el peso perdido, como tú muy bien has dicho. ¿Pero por qué? Porque Sebastián ha puesto mucho de su parte, se quitó los kilos y ha cambiado los hábitos. Es decir, en definitiva, perder el peso, Pepe, es importante, pero el fondo es que el paciente aprenda a comer y cambie unos hábitos saludables. Sebastián concretamente tiene un negocio propio allí en Ubrique, que él también es de Ubrique, que es un supermercado, es un chaval que trabaja muchísimo, pero fíjate, después de cansar tantas horas de trabajo, le ha cambiado el hábito y ya el sedentarismo se lo quitó de encima. Y todos los días anda 1 o 2 horas y eso era muy importante, como hemos hablado tantas veces. Al principio ayuda a la dieta para perder peso, pero para mantener el peso perdido, la actividad física es fundamental y él lo mantiene así. Bueno, pues tendremos ocasión de hablar largo y tendido con Sebastián y ahora, como siempre, y sobre todo para aquellas personas que sean nuevas delante de nuestro programa, recordarles que el doctor González, doctor en medicina, en este caso es un médico que lleva ya 20 años metido en esto del adelgazamiento y la nutrición, es miembro de la SEDO, de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, y bueno, aparte es médico especialista, no es solo médico, digamos, general, sino médico especialista en lo que es la medicina para la educación física y el deporte, o sea, un auténtico especialista en estas cuestiones que estamos hablando, y una persona que nos puede hablar de su experiencia no solamente en el terreno de la nutrición, sino sobre todo también de la educación física, una persona que sabe perfectamente lo que el cuerpo puede dar de sí, hasta dónde uno puede llegar en función de muchos parámetros. Y bueno, yo creo que eso también es importante tenerlo en este caso como base y como ayuda de todo este tipo de tratamiento, ¿no? Estamos hablando de un médico cualquiera. Siempre hemos dicho, Pepe, dieta y ejercicio van de la mano, es muy importante. Sí. Yo no creo que no existe otra manera más sana y saludable de perder peso, que es aprender a comer, cambiar los hábitos y aumentar la actividad física. Tenéis que saber, que es muy importante, que seguro que todo el mundo lo sabe, solamente voy a hacer recordarlo, que somos lo que comemos, es muy importante la alimentación. Y en segundo lugar, es muy importante movernos, la actividad física. Como dijimos en el programa anterior, nosotros tenemos unos huesos, unos músculos, que es para moverlo. El hombre es un animal dinámico, tiene que moverse. Y en cambio el sedentarismo, que esto es lo contrario, es un factor de riesgo. Exacto. Bueno, pues hoy queríamos abordar el asunto de la obesidad mórbida, en este caso, y detrás de esa palabra un poco extraña, que a algunas personas le puede sonar un poco raro, eso de mórbida, pues se encuentra todo un universo, en este caso relacionado con el mundo, en este caso de la nutrición. Y a mí me gustaría que fuera precisamente esa la primera pregunta que pudiéramos hacerle al doctor González. ¿Qué es eso de obesidad mórbida, doctor? Bueno, pues la obesidad mórbida es una enfermedad crónica, una enfermedad metabólica, una enfermedad severa y crónica que se debe a muchos factores, entre ellos factores genéticos,
es perenne, progresiva, es costosa, nos puede cortar la vida y nos puede dar muchas complicaciones médicas o problemas de salud, ¿no? Tiene muchos nombres: obesidad severa, obesidad maligna, obesidad patológica. Es una enfermedad grave, evidentemente. Para saber si un paciente tiene una obesidad mórbida, como hemos dicho siempre, para saber qué grado de obesidad tiene, utilizamos el índice de masa corporal. Y decíamos que un paciente tiene una obesidad mórbida a partir de un IMC a partir de 40. Sin embargo, también os voy a decir que algunas sociedades científicas han propuesto una nueva clasificación para hacer un tratamiento en función determinado en función en qué grado esté cada paciente, ¿no? Según esta clasificación, podemos decir que un paciente tiene una obesidad mórbida cuando tiene un IMC entre 40 y 49,9. Si tiene entre 50 y 59,9, ese paciente estaría diagnosticado de superobesidad. Y a partir de 60 o igual a 60 de ese índice de masa corporal, ese paciente estaría diagnosticado de superobesidad. Y en principio, ¿qué problemas son los que conlleva esto de la obesidad mórbida? Porque dicho de la forma que nos lo está explicando, me da la impresión de que esto tiene que tener una serie de problemas añadidos, que no está solamente en el aspecto estético de lo que estamos hablando, sino que debe de conllevar seguramente problemas y riesgos para la salud, ¿no, doctor? Evidentemente, hemos dicho que es una enfermedad severa, una enfermedad grave, una enfermedad patológica, maligna. Evidentemente, la persona que tiene una obesidad mórbida, con el paso del tiempo, ese exceso de peso le puede condicionar, disminuir la capacidad que tiene esa persona para realizar actividades de la vida diaria, como puede ser simplemente andar, subir escaleras, agacharse, ponerse los zapatos, cortarse las uñas, ponerse los calcetines o las medias, ponerse la ropa o vestirse. Y todo esto va a abocar al final que ese paciente tenga disminuida lo que es la calidad de vida física y psicológica. Por otro lado, esos problemas físicos que tiene, esa dificultad que tiene física para realizar esas actividades y la propia apariencia, en algunos casos puede tener rechazo social, y si eso ocurre, esa persona en concreto va a influirle en el estado de ánimo, en la relación con los demás, incluso en el trabajo diario. Pero el problema sigue para adelante, puede seguir para adelante, porque la obesidad, si yo no pongo pie en pared, sigo cogiendo kilos, y más ese tipo de pacientes, ¿no? Porque normalmente los pacientes que tienen una obesidad mórbida suelen tener más células adiposas, son más grandes y son más eficientes. Entonces esos pacientes son los primeros que deberían de perder peso, evidentemente. Bueno, pues si eso sigue para adelante, pueden aparecer las complicaciones médicas asociadas a la obesidad, como son las que hablamos en su día, que fue el día anterior, pues la hipertensión, la diabetes, síndrome de apnea del sueño, algunos tipos de tumores, artrosis, es decir, muchos problemas que evidentemente van a empeorar la calidad de vida de ese paciente. En definitiva, podemos decir que esa obesidad mórbida, esa enfermedad grave, esa enfermedad severa, podemos decir que esa persona va a vivir menos años, puede vivir menos años y con peor calidad de vida. De hecho, yo os puedo decir que en el libro de Guinness no existe ningún paciente superobeso, evidentemente superobeso, que tenga más de 75 años. Curioso e interesante. Sin embargo, esa persona, por ejemplo, doctor, que tiene una obesidad mórbida y que es tratada y que finalmente consigue superarla, como el caso, por ejemplo, de Sebastián, ¿puede recuperar de nuevo esa esperanza de vida, digamos, normal de una persona que no hubiera tenido, digamos, ese tipo de enfermedad? Hombre, evidentemente... Por ejemplo, imaginemos el caso de Sebastián. Sí. Él sigue con una enfermedad, con una obesidad mórbida durante toda su vida y a lo mejor pues no supera los 70 o 75 años. Si el caso de Sebastián, que finalmente ha conseguido superar, digamos, esa barrera, sí, ya se presupone que Sebastián ya puede durar a lo mejor 80, 85, la edad que a lo mejor... Hombre, yo en principio tengo que decir que Sebastián, ya veremos en la foto, que lo explicaré, pero no tenía una superobesidad, que yo he explicado que es un IMC entre 50 y 59,9. Él tenía una obesidad mórbida, que es el escalón anterior, hombre, para ver la diferencia, ¿no? Yo he hablado de una superobesidad, ¿vale? Hombre, para hacerlo bien, ya que estamos hablando de esto, pero evidentemente en el caso de Sebastián, yo de aquí le tengo que aplaudir, porque una obesidad mórbida quitada solo con dieta y ejercicio no es fácil, Pepe. Ya. No es fácil. Eso es que no es fácil en el sentido que el paciente ha puesto mucho de su parte, claro que sí. Claro, ha ganado mucho más a cambio. Sebastián después lo contará. Sebastián es otra persona completamente renovada, es otra persona, como hablamos en el caso de Noelia la semana pasada, es otra persona físicamente, psicológicamente, el tema de la ropa, se encuentra mucho mejor, le ha cambiado el estilo de vida, le gusta andar después de trabajar todo el día, es otra forma de vida. Él, como un día me dijo en la consulta, yo no quiero 1 kilo ya ni verlo, ¿me entiendes? Ha cambiado esa persona. Entonces, quería hacer esa salvedad, ¿no? Lo que sí es importante, yo creo,
que cuando una persona llega a ese tipo, bueno, hay que perder peso, cuando a una persona le sobra peso, es bueno perderlo. Pero si llego ya a un IMC a partir de 40, yo de aquí lanzo un mensaje, son las personas que sí deben de ponerse en manos de un médico cuanto antes mejor, porque no es los kilos que tienen, que evidentemente con el tiempo, yo he dicho con el paso de los años, van a aparecer esos problemas poco a poco. Sebastián completamente, cuando yo le hacía esa analítica, tenía una analítica perfecta, todavía era una persona joven, tenía 35 años en ese momento, pero si Sebastián fuese seguido cogiendo kilos, al final Sebastián perdió 60 kilos, que son kilos, pero a lo mejor al final no le sobrarían 60, le podían sobrar, por ejemplo, 80. Entonces incluso cambiaría de grado de obesidad. Por lo tanto, ahora mismo Sebastián se ha quitado los kilos encima, Sebastián tiene un peso súper saludable y Sebastián está magnífico. Vamos. Esos pacientes de obesidad mórbida, doctor, que usted ha tratado y que nos ha relatado aquí en otras ocasiones, hablando de pérdidas de peso de más de 30, 40, 50, 60 kilos, como el caso de Sebastián, ¿cómo se consigue eso con una dieta? Parece casi imposible. Da la impresión de que hubiera que tener algún tipo de varita mágica o alguna cosa por detrás, porque en principio, bueno, si ya cuesta trabajo perder unos kilos, imagínate perder 60 kilos, vamos, y eso parece casi increíble. Sí, fácil no es, pero varita mágica tampoco hay. Tampoco hay. Aquí lo único que hay es que la persona tiene mucha constancia, hacemos un método que hace muchos años que estamos practicando y evidentemente enseñamos al paciente a comer, ¿no? ¿Qué es lo que hago yo con estos pacientes? Bueno, el paciente que tiene un IMC a partir de 40, cuando yo le hago el diagnóstico, tiene obesidad mórbida a partir de ahí, es un paciente un poquito especial. Normalmente estos pacientes, cuando tienen tantos kilos que les sobran en ese momento, cuando llegan a tu consulta y yo le hago la historia clínica y le pregunto, ¿usted ha hecho algo para adelgazar? La mayoría de ellos te dicen, yo he hecho de todo, doctor. Claro, yo digo, usted no ha hecho de todo, lo mío no lo ha hecho. Ah, pues verdad, es importante, usted lo mío no lo ha hecho, entonces de todo no lo ha hecho todavía. Son pacientes que normalmente, nunca mejor dicho, llevan muchos años con sus kilos a cuesta, que han hecho muchas manipulaciones alimentarias en muchos casos, en algunos casos con rigor científico y en otros casos no, solamente con respuesta de marketing puro y duro. Entonces son personas que están cansadas de ese problema que tienen. Porque evidentemente cuando una persona sobre esos kilos, evidentemente no se encuentra bien con esos kilos, se da cuenta, fíjate que Sebastián hoy día anda con 60 kilos menos encima, luego Sebastián tiene que estar mucho mejor hoy. Entonces estas pacientes son pacientes un poquito especiales. Para mí esas consultas con estos pacientes las hago un poco más largas, entre comillas. ¿Por qué? Porque necesito un poco más de tiempo que con otro paciente, porque me tengo que ganar al paciente, como se llama. Es decir, yo tengo que intentar, yo a estos pacientes les digo una frase y les digo, mira, el peso que tú tienes, la obesidad que tú tienes no es fácil, pero tampoco imposible. Y si me haces caso, un montón de kilos, de verdad que te voy a quitar. No sé cuántos, porque soy médico, no soy mago, pero un montón sí. Si tú haces lo que yo te indique y me dejas el tiempo necesario, yo sé cuál es el camino. Y se lo digo porque estoy convencido de lo que estoy diciéndole. Y para mí, porque cuando yo tengo una obesidad de ese tipo, para mí es un reto. Me gustan esas cosas porque sé que soy capaz de ayudar a esa persona, porque mi consulta es muy agradecida. Cuando tú a un paciente le quitas los kilos, es otra persona, física y psicológicamente. Y yo me imbrico mucho en mi trabajo y tengo la suerte de que me gusta mucho mi trabajo. Entonces, esa persona se da cuenta que tú le hablas con esa seguridad, con esas ganas de trabajar. Claro, este paciente, pues le sigo haciendo la historia clínica, intento de decirle que tiene una obesidad que no es fácil, pero que tampoco es imposible, que tiene que poner mucho de su parte, pero que gana mucho más a cambio. Esa frase se la recalco muy bien. Le sigo haciendo la historia clínica, le explico mi método y entonces le pregunto una serie de cosas que me hacen falta saber para estudiar al paciente, porque esto es una consulta médica seria. ¿Qué le preguntamos? Pues sus hábitos dietéticos, le hago un recuerdo de 24 horas. Es difícil que se acuerde mucho, pero menos se acuerda de lo que comió el día anterior. Y empieza a explicarte, normalmente te suelen decir alimento, pero menos cantidad de la que come. Pero bueno, te lo suelen decir así. Y si le preguntas la actividad física, te dicen que hacen más de lo que hacen. Pero bueno, ya sabiendo eso, como tú ya lo sabes por la experiencia, tú lo sigues escuchando y sigues escribiendo la historia. Entonces ve y le preguntas qué alimento come, cómo come y por qué lo come. ¿Por qué? Porque muchas veces la alimentación está cargada de una cierta afectividad. Es decir, si puede comer, por ejemplo, cuando está contento, cuando tiene un problema, cuando tiene estrés, que te lo va contando el paciente, qué alimento ha comido, cómo los ha condicionado. Y tú vas viendo si tiene algún error alimentario, lo vas estudiando. También le preguntas sobre la actividad física, si practica alguna o no. La mayoría son completamente sedentarios, pero también tienes que saberlo porque es la otra parte de la balanza.
Y a partir de ese estudio del paciente le mandas una analítica, claro, evidentemente, porque todos no, pero muchos sí, suelen venir con yo digo con algunos asteriscos. Yo algunas veces, en plan de broma, para romper un poco el hilo con el paciente, y veo la analítica y veo muchos asteriscos, digo, tiene usted más estrella que un coronel, ¿eh? Esto hay que intentar bajarlo, y le tengo que intentar, si usted me hace caso, va a tener usted menos estrellita que un soldado raso, si me hace caso. Empiezo a hablar con el paciente para que vaya teniendo confianza conmigo, y le hago su historia y empiezo a hacer la dieta. Le empiezo a hacer una dieta en función de los alimentos que le gustan al paciente dentro de un intervalo. Siempre tenemos que intentar adaptar la dieta al paciente y no el paciente a la dieta, que más o menos le guste, si no el paciente no la hace directamente. Empiezo a hacerle y le hago una dieta con 7 comidas y citaciones completamente distintas, que es muy importante para mí y para el paciente. Lo que no puedo hacer es hacer una consulta muy rápida, que los pacientes normalmente la sienten como excesivamente aburrida, de escuchar siempre lo mismo y darle una dieta que yo tenga hecha ahí de 1500 X calorías, ¿no? Es decir, una dieta estándar, entre comillas, ¿no? Eso no. Hay que hacerle una dieta al paciente, porque el paciente espera algo más de ti. Y si yo la hago en el momento para ese paciente, porque evidentemente la dieta de ese paciente mórbido, por ejemplo el caso de Sebastián, que es un hombre varón, que esa dieta es completamente distinta si me viene una mujer obesa con una obesidad mórbida, que yo vea que el gasto en calórico es mucho menor que de Sebastián, pues no tiene nada que ver la dieta con la de Sebastián. La dieta en función del tipo de obesidad, del tipo de sexo, la actividad física que practique. Hay que ser una dieta personalizada, lo que siempre hemos hablado, Pepe. Es que eso debe seguir para adelante. Y entonces ponemos un objetivo con el paciente. Ya le digo que con ese tipo de obesidad, si no pongo pie en pared, los kilos pueden seguir para arriba. Entonces, el primer paso es cortar la ganancia de peso. Y en segundo lugar, intentar empezar a bajar el peso. Y le digo, para motivarlo, mire usted, le digo al paciente, si usted me hace caso y solamente le quitamos el 10% del peso inicial, ya va a mejorar mucho su estado de salud. Y el 10% es, por ejemplo, en el caso de Sebastián, entró con 155 kilos en mi consulta, pues serían a partir de 15 kilos y medio. Ya Sebastián se encontraba mejor, claro que sí, porque le he quitado, ya Sebastián andaba por la calle con 16 kilos menos encima. Bien. Pero después nosotros somos más ambiciosos y seguimos perdiendo el peso. En el caso de Sebastián hemos llegado a un peso saludable. Fíjate que esa ya es la matrícula de honor. Claro. Pero hay que decirle a todo el mundo que cuando a un paciente le quitamos el 10% del peso inicial, mejora mucho su estado de salud. Y voy a dar datos. Dicen los expertos a nivel mundial que cuando a alguien le quitamos, ellos dicen entre el 5 o el 10% del peso inicial. Yo me quedo con el 10% del peso inicial. Disminuye las muertes prematuras por sobrepeso en un 20%. Disminuye la muerte asociada a diabetes en un 30%. Disminuye la muerte asociada a algunos tipos de tumores en un 40%. Disminuye la glucosa en ayunas en un 50%. Mejora la tensión arterial, mejora el perfil lipídico y disminuye el riesgo de tener una artrosis de rodilla entre un 20 y un 50%. Fíjate solamente, Pepe, que a un paciente le hayamos quitado el 10% del peso inicial. Para que sepáis lo malo que es el peso. Seguimos trabajando y realmente hemos llegado a tener en la consulta resultados espectaculares. Ahora mismo tengo, por ejemplo, una chica que está en mi consulta, no voy a decir el nombre, todavía no ha terminado. El día 4 de agosto hizo 13 meses en mi consulta y ya perdió 67 kilos. Eso es muy importante porque, fíjate, quitarle a una persona en 13 o 14 meses con un papel y un boli, con su voluntad, quitarle 67 kilos. Tengo otro paciente, por ejemplo, este sí lo voy a decir porque lo hablé con él el otro día, que es mi amigo Pedro, que es un paciente de La Barca, paciente que tiene unos 70 años. Además voy a contar la anécdota porque es muy curiosa, que es bueno que lo sepáis. Este hombre tiene una obesidad mórbida y fue operado en Barcelona de la cirugía de la obesidad o cirugía bariátrica. Tenéis que saber que si un paciente, aunque esté operado de la cirugía bariátrica, la cirugía no cura la enfermedad. Hemos dicho que es una enfermedad crónica. La trata y la controla, pero no la cura. Si tú no aprendes a comer y cambiar los hábitos, puedes volver a coger los kilos. Efectivamente, este volvió a coger los kilos y vino a mi consulta. Vino a mi consulta con 18 años más, evidentemente. Vino a mi consulta con 3 pastillas para azúcar, para diabetes, insulina, y 2 pastillas para la tensión. Bueno, pues este hombre, yo te puedo decir que está en mi consulta, ha perdido 52 kilos. Dicho por él, ha perdido más kilos que cuando se operó en Barcelona, solamente con mi dieta. Encima, el médico de cabecera le ha quitado las 3 pastillas para azúcar y la insulina, ya no hace falta. Y de las pastillas de tensión no toma o ninguna o solamente toma una. Fíjate, la calidad de vida, evidentemente ahí había un síndrome metabólico y el que estaba dando la guerra eran los kilos, la obesidad. Ha perdido 50 kilos. Y Pedro es otra persona que evidentemente vamos a intentar que pierda un poquito más de peso. Estoy encantado con él y es una maravilla, ¿no? O sea, fijarse lo que es el peso. El peso es que
el peso es malo, el peso es el centro del síndrome metabólico. La obesidad es una enfermedad muy grave, por eso recuerdo, no sé cómo cualquiera pone a adelgazar a una persona que no es médico, es que no lo comprendo, cuando es una obesidad tan compleja tratada y con las complicaciones que nos puede dar, ¿no? Claro, que es un montón de cosas las que rodea en definitiva a este asunto, que no estamos hablando del que se va a la feria y se monta en un cacharrito, sino que esto es una cuestión seria, una cuestión de una auténtica enfermedad, como estamos comentando. Doctor, citaba usted el tema antes del tema de la cirugía bariátrica y demás. ¿En qué casos está indicado o si eso realmente es algo que puede funcionar en todos los casos? Porque claro, nos contaba el asunto de este señor de la Barca, que incluso se sometió a la cirugía, pero finalmente fracasó con esa cirugía, a pesar de someterse a la misma, que entiendo que es algo, por lo visto, que conlleva una serie de riesgos importantísimos para la salud, que hay personas que incluso fallecen, según tengo entendido, ¿no? Hombre, la cirugía de la obesidad tiene su indicación, Pepe. Cuando yo en principio, antes de explicar las indicaciones, puedo decir que si una persona, bueno, voy a explicar esto porque hay que también saberlo. Si una persona tiene muchos kilos, tiene una obesidad mórbida o extrema, que es un IMC a partir de 50, o dicho por la otra clasificación, una superobesidad, y el paciente sigue cogiendo kilos, yo te voy a decir una cosa, mi modesta opinión. Si un paciente es mórbido, hay que hablarle claro y decirle, mire usted se tiene que quitar los kilos porque es un problema de salud. Porque si no los kilos le van a calentar la cabeza, yo se lo hablo así de claro. Pero si el paciente no hace caso y sigue cogiendo kilos, puede ser más peligroso los kilos que la propia cirugía, eso hay que tenerlo claro. ¿Cuándo estaría indicada una cirugía? Pues evidentemente una cirugía tiene sus indicaciones. Debe ser, para hacerse una cirugía, un paciente debe tener entre 18 años y 60 años. Primero la edad. En segundo lugar, el tipo de obesidad. Si hace una obesidad, se puede indicar una cirugía cuando el paciente tenga una obesidad mórbida, un IMC a partir de 40 o tenga un IMC a partir de 35 con complicaciones médicas asociadas a la obesidad, ¿no? Como son la hipertensión, como es la diabetes, fracaso cardíaco por culpa del peso, eso tiene una serie de problemas que da, ¿no? Fuera de estos límites, tanto por la edad o bien por el grado de obesidad, habrá que verlo en función, en cada caso en particular, por el equipo competente que va a hacer esa cirugía, ¿no? Y yo voy a recordar, por ejemplo, salió la noticia, no sé si hace ya un año o dos, yo soy muy despistado, pero se operó en Madrid un chico con cirugía de obesidad con 15 años. Y evidentemente, pues sería un caso muy concreto y lo indicaría la cirugía. Es decir, cuando fuera de estos límites de edad, depende evidentemente de cada equipo que vaya a llevar aquello, ¿no? Después, ese paciente, hay otra indicación, ese paciente, para que sea indicado una cirugía de la obesidad en su caso, pues evidentemente debe de llevar como mínimo una obesidad mórbida con 5 años de evolución. Un paciente que haya intentado perder peso con tratamiento serio, por ejemplo dietético y o farmacológico, pero evidentemente serio, seguido por un facultativo, por un médico, ¿no? Entonces una persona, yo le digo que cualquier persona antes de ponerse en manos de una cirugía, una de las indicaciones que tiene que estar como mínimo 2 años a dieta y o tratamiento farmacológico, y ya si no pierde, pues se puede pensar o no en una cirugía. También que este paciente pues tenga una estabilidad psicológica, es decir, que no tenga abuso ni de alcohol ni de droga y que no tenga ninguna enfermedad psiquiátrica importante, como es por ejemplo una esquizofrenia, como es un cuadro psicótico o retraso mental, o que no tenga ningún trastorno del comportamiento alimentario, como es una anorexia nerviosa o una bulimia. También que este paciente conozca muy bien los mecanismos por los cuales se pierde el peso después de la cirugía y se sepa que siempre no se tienen buenos resultados. Que sepa que la cirugía de la obesidad no es una cirugía estética en el cual el paciente va a intentar llegar a tener un peso ideal. Se trata de una cirugía en el cual vamos a coger un paciente muy obeso para hacerlo menos obeso, para mejorar su calidad de vida y disminuir las complicaciones médicas asociadas a la obesidad, ¿no? También es importante que esa persona se comprometa con el equipo que va a operarlo a que después de la cirugía va a seguir unas normas alimentarias y va a tener un nuevo estilo de vida, y en ese estilo de vida incluso va a meter lo que es la actividad física. Y también sería importante, por supuesto, después de la información, un consentimiento informado que escrito, y que sepa también que si, ya por último, que si es por ejemplo una mujer en edad fértil, que es recomendable como mínimo que pase como mínimo 1 año post cirugía antes que quede embarazada. De todas maneras, ¿esa cirugía en qué consiste exactamente, doctor? ¿Qué es lo que se le hace a esa persona? Hay muchas técnicas, unas son más agresivas y otras son menos agresivas.
Y lo que en definitiva, en resumen, podemos decir que intenta que el estómago, pues evidentemente sea más pequeño y con menos cantidad de alimentos se quede el paciente saciado, ¿no? Y porque si come más cantidad, pues le entran vómitos, náuseas, ¿no? Ese es un grupo de cirugía. Otros son más agresivas, se llaman mal absortivas, es decir, para que absorba menos alimentos. Son una cirugía más compleja, menos compleja. Evidentemente, con las complejas normalmente va a perder más peso, pero evidentemente son más arriesgadas también, y también hay que tener más control desde el punto de vista nutricional del paciente, y o sea, eso ya es cuestión de cirugía, vamos. Yo lo que quería decir también, que eso sí que es importante, por supuesto, a la audiencia, que por lo menos, fíjate, siendo la obesidad una obesidad grave, antes de pensar en una cirugía hay que intentar, como mínimo, lo dicen los especialistas, los expertos a nivel mundial, hay que intentar como mínimo poner en cualquier tipo dieta, y si hace falta tratamiento farmacológico, pastillas, y yo no mando ninguna, pero también se podían mandar, ¿no? Y ya si todo fracasa, pues entonces se puede pensar o no en una cirugía. Pero que sepáis que la obesidad mórbida sí que hay que dejar bien clarito, que es la obesidad que realmente hace falta más perder el peso. Es decir, porque estamos hablando de un tema de salud. No solamente es para que la persona se encuentre mejor estéticamente, que evidentemente va a mejorar el tema de la ropa, o que puede ir a la playa, no puede ir a la playa, eso es importante, pero sobre todo de fondo es la salud, porque si no, un paciente mórbido al principio tiene una obesidad mórbida, pero al final, si sigue cogiendo kilos, puede ser una superobesidad, y al final, pues evidentemente le puede calentar la cabeza. Sebastián, tú cuando te veías con esa obesidad mórbida que tú, en este caso, padecías en aquellos tiempos, ¿te planteaste alguna vez la posibilidad incluso de someterte a una operación de esta de la obesidad de la que cita el doctor? Pues te comento más o menos cómo fue mi historia. Yo fui una persona que cuando tenía 30, 31, 32 años, pues por mi forma de ser, por mi forma de relacionarme con la gente, yo no sentía a lo mejor el rechazo social que podían sentir otras personas por tener kilos, pero eso es lo que a mí, digamos, me maquillaba el problema de salud que yo estaba acarreando. Hay gente que en el momento que se sienten rechazados, se ven mal, ya ven que hay un problema. Yo el problema no lo detectaba. ¿Cuándo empecé yo a detectar el problema? El problema yo lo empecé a detectar cuando a mí la salud me empezó a pasar factura. Todo lo que no se hace correctamente, llega un momento que la salud te pasa factura. ¿Cuál fue mi factura? A la cantidad de horas que yo estoy de pie, empezaron a salir grandes varices. Una de las piernas se me llegó a reventar y me empezó a echar líquido. Incluso los calcetines, que quitaba los calcetines mojados del líquido. Úlceras. Llegaba un momento que yo todo lo que comía empezaba ya a devolver, a vomitar, no me caía bien. Me acostaba de noche y, a pesar de haber comido muy poco, como eran comidas copiosas o no tenía la educación alimentaria que yo tengo ahora a raíz de hacer la dieta del doctor González, pues era nada más que acostarte de noche y a las 2, 3, 4 de la mañana ya estaba en el servicio con vómito, con mareo. Entonces llegó un momento que la salud empezó a pasarme factura. Claro. Más y me llegó el momento de que una de las piernas me empezó ya a fallar, tuve que ir al hospital, tuve un tratamiento hasta el punto de que ya una de las cirujanas cardiovasculares me llega a decir: ten cuidado, porque esto empieza así, pero esto puede terminar en trombosis o en cosas más serias. Claro. Eso puede dar fe el doctor González, que es el experto en la materia. ¿Qué pasó? Que cuando ya a mí me pasó la salud factura, dije yo, aquí hay que poner pie por parejo y hay que cortar. El mismo hospital, los mismos profesionales me pasaron a decir: tú tienes una obesidad mórbida, si no tienes obesidad mórbida, estás muy cercano a la obesidad mórbida. Ya empecé yo a informarme exactamente, superaba los 40 de ICM, estaba dentro de la obesidad mórbida, era una cosa súper arriesgada, estaba expuesto a que en cualquier momento con la edad que tenía me pudiera dar un infarto. Incluso los mismos profesionales me dijeron: tú tenías que plantearte el tema del balón infragástrico, del tema de la cirugía bariátrica, pero claro, hoy Internet te mete, está toda a la mano, y ahora cuando tú te metes en Internet y ves lo que es someterte a una cirugía bariátrica, las complicaciones que tiene, los efectos secundarios que tiene, la cantidad de gente que se ha quedado en la mesa de un quirófano, no nos engañemos. Hay mucha gente que se somete a una cirugía bariátrica y se quedan en la mesa del quirófano, no lo cuentan. Yo dije: esta no es la solución. La solución es perder kilos con una dieta, ponerme firme, ponerme serio
para adelante con todas las consecuencias. Yo desde siempre he sido una persona que me ha gustado ponerme metas, ponerme objetivos, y mi objetivo a raíz de ese día fue dieta severa y para adelante. Y vamos para adelante. ¿Y cómo? Pues buscando una persona que me guiara, un profesional a la altura del reto o de la meta que yo quería conseguir. Y entonces, claro, tú dices, pues en Barcelona, pues en Valencia, pues en Alicante, pues no. Yo de sobra sabía ya, no solo por la gente de allí de Ubrique, de mi pueblo, sino por la gente de mi entorno, que teníamos allí un doctor, que era el doctor González, que era la persona, digamos, más experimentada y la persona que me podía enfocar, digamos, a conseguir ese objetivo que yo me planteaba, es de intentar quitar esa obesidad mórbida sin tener que entrar en quirófano, sin tener que entrar por una cirugía, sin tener que entrar por una operación. Y para mí, pues la suerte, la fortuna, era que ese médico que me podía orientar, o ese gran profesional, no tenía que ir ni a Valencia, ni a Alicante, ni a Barcelona, lo tenía a 200, 300 metros de la puerta de mi casa. Pues ahí empezó no solo el trabajo, sino la amistad, porque hoy el doctor González no solo mi médico, es mi amigo, por encima de todo mi amigo. Empezó la amistad y el trabajo, el gran trabajo de este doctor. Empezamos a trabajar conjuntamente, empezó su método de dieta, un método que yo valoro mucho porque está muy bien estructurado, está estructurado en tres partes. En primer lugar, lo que es la propia dieta en sí y la educación alimenticia, porque yo no lo considero una dieta, yo lo considero una educación de hábitos alimenticios. Te educa, te enseña a comer, que es una cosa muy importante. Luego su segunda parte del método, muy importante, la parte física, la parte deportiva, de salir todos los días a andar, como él bien dice en sus entrevistas, la fórmula del 4:40, de los 40 minutos los 4 días a la semana, que no hace falta ser un deportista de élite para, digamos, llevar esta actividad física. Es una actividad física que cualquier persona normal y corriente puede hacer. Hacer 40 minutos mínimo, una hora 20, que es lo idóneo, sin mirar escaparate, evidentemente, sino con un ritmo continuado. Y la tercera parte, que es muy importante, que es la parte psicológica. Porque cuando tú vas a la consulta del doctor González, no solo es la parte física del trabajo físico que has hecho y su dieta o sus pautas alimenticias, su educación, es la parte psicológica, porque el doctor González es una persona que hace dietas, pero es un psicólogo. Es una persona que tú llegas a su consulta, te sientas, te orientas, te anima, te habla. Entonces, es, digamos, uno de los pilares básicos y fundamentales para que la dieta tenga éxito, la dieta tenga triunfo. Dietas, hay 40.000. Dietas milagros, si ponemos la televisión o los medios de comunicación, ponemos internet, ponemos todas las redes sociales, dietas milagros hay montones. No vamos aquí a decir ninguna, ni vamos a descubrir ninguna. Primero, por no desprestigiar a nadie, y segundo, porque ya por todos son más que archiconocidas las cantidades de dietas milagros, que si esta, que si la otra. Pero una dieta, digamos, motivacional, una dieta donde tengas una persona que te guíe, que te motive, que cuando tú tengas una duda siempre tiene el teléfono abierto, te digan, pues mira, tira por aquí, tira por allí. Esa es poca. Y aquí no hay dieta milagro, aquí lo que hay es un papel, un bolígrafo, el aspecto psicológico, que es muy importante, y sobre todo el paciente es el que se tiene que concienciar y decir, estoy en las manos de un profesional que me va a quitar los kilos, que me va a llevar para adelante, pero tengo que poner también de mi parte. Si tú pones de tu parte y te dejas llevar y te dejas asesorar por un profesional como el doctor González, evidentemente los frutos poco a poco van llegando. Y no hay más truco, no hay más secreto. Es simplemente el buen hacer de un profesional como el doctor González y sobre todo la motivación y el decir, soy capaz y con las pautas que él me da voy a llegar a la meta que nos hemos propuesto, las dos personas. Porque yo, por ejemplo, estoy muy satisfecho con mi trabajo, pero por supuesto él también está satisfecho porque digamos que es fruto de su sabiduría, de su esfuerzo. Es una cosa común, es una simbiosis. Son dos personas que trabajan en un proyecto y entre los dos lo tienen que sacar adelante. Y sobre todo el tema motivacional. Eso en las dietas milagros, no hay tema psicológico, tema motivacional, ni nada de esto. Sebastián tiene un supermercado, pero cualquiera dice que es un periodista con bastante renombre porque nos ha hecho una descripción
magnífica de todo esto que te deja con la boca abierta realmente. Sebastián, ¿no? Doctor González. Sebastián habla muy bien, porque Sebastián también es un tío muy preparado. Estuvo en la universidad. Estudió magisterio, ¿no? Yo estudié Historia del Arte, pero porque me quedé a 4 puntos de periodismo. Era mi profesión frustrada, la verdad que sí, porque además se le ve que hace una descripción magnífica, cómo recrea todo el entorno. Y la verdad es que se queda uno boquiabierto escuchando. Y aparte que lo explica muy bien también, y es que cuenta realmente lo que ha hecho él, ¿entiendes? Claro. Entonces es muy importante. Bueno, yo quiero, ya que está hablando de la motivación, que es muy importante... A mí me gustaría, de todas formas, antes de seguir, doctor González, que nos hablara un poquito del caso de Sebastián, visto desde el prisma médico, porque, bueno, aunque ya tuvimos la suerte de entrevistarlo hace ya un par de años, sí que es cierto que puede haber personas que se hayan incorporado a nuestra emisión posteriormente y no conozcan los fundamentos de este caso, ¿verdad? Así que, doctor, a mí me gustaría, antes que nada, y con la fotografía, digamos, delante y después de Sebastián, que tuviéramos ocasión de conocer un poco la historia clínica de él y cómo ha sido su evolución. Bien. ¿Le parece? Sí, Sebastián es un paciente de Ubrique, Sebastián García del Canto, y hoy día es mi amigo, como bien ha dicho él, perdió en mi consulta 60 kilos. Evidentemente, para perder 60 kilos hay que poner mucho de parte y él lo puso y lo hemos conseguido, ¿no? Entró en mi consulta en ese momento con 35 años y una altura de 1,92. Sebastián es una persona grande y perdió en mi consulta 60 kilos. Entró concretamente con 155 kilos y terminó con 95, por lo tanto perdió 60 kilos. Tiempo invertido, 15 meses. Si hacéis la cuenta, perdió Sebastián 1 kilo por semana de media. Si veis en la fotografía, os dais cuenta que Sebastián también ha perdido mucho volumen, ¿eh? Sebastián entró en mi consulta con una talla 64 y al final terminó con una talla 46. Es decir, Sebastián perdió en mi consulta 18 tallas. El índice de masa corporal, es decir, el diagnóstico, que es una cosa clave en la consulta, él entró con un IMC de 42,11, como hemos hablado ya a lo largo de nuestra entrevista, entró con una obesidad de tercer grado o obesidad mórbida, y terminó con un IMC de 25,81, es decir, un peso prácticamente saludable, porque Sebastián también es una persona grande y además tiene una buena masa muscular, porque hace mucho deporte también actualmente. Entonces, podemos decir como resumen, Sebastián perdió 60 kilos y 18 tallas, solamente en 15 meses. Yo quería decir, decirle a nuestra audiencia que quitar 60 kilos a una persona, como hemos hecho alguna pregunta, como tú me preguntaste, Pepe, fácil no es, pero en cambio que lo hemos traído porque sí podemos demostrarlo que también se puede hacer. Solamente no hace falta, como él muy bien ha contado, porque él ha hablado muy bien, es una cosa de una simbiosis, es el médico y el paciente. Es decir, yo pongo el camino y el paciente me tiene que hacer caso, evidentemente. El más importante en mi consulta es el paciente, no yo. Depende del metabolismo de la persona y de la voluntad de la persona. Evidentemente depende también un poco de mi parte, porque yo le pongo el camino y soy el responsable de llegar a ese camino, ¿no? Pero es una cosa entre los dos. Y también otra parte que no se nos puede olvidar, que es la familia que deben apoyar al paciente. Eso es muy importante. Una cosa de equipo, como siempre hemos dicho. El caso de Sebastián es un caso espectacular, porque realmente 60 kilos son muchos kilos. Al hilo de esto, aunque hoy no hemos traído la fotografía, pero voy a recordar también, para que os deis cuenta lo importante de la dieta. Dieta y ejercicio van de la mano y son muy importantes. Pero quiero hacer mención a un amigo mío también de Ubrique, que se llama Antonio Villalba Cotrino, nosotros decimos Antoñito Villalba, que es un vendedor de la ONCE y muy amigo mío también, que tiene el puesto de la ONCE justamente al lado del centro médico que yo trabajo, que tengo mi consulta en Ubrique. Este hombre también tenía una obesidad mórbida. No tengo la foto de él, pero voy a decir el caso, que también es importante, porque Sebastián tenemos la suerte, que evidentemente ha hecho dieta y ejercicio, ha andado, como hemos comentado, que es muy importante, pero este hombre no podía andar, porque es un chaval que va con su muleta, minusválido, por eso vende como... Pero fíjate la voluntad que tuvo, lo que es la dieta, que ese hombre también ha perdido en mi consulta 56 kilos en mi consulta. Si una persona sin poder andar, perder 56 kilos con la dieta, tiene mucho a favor la dieta, pero por supuesto la voluntad de este paciente. Efectivamente. Sebastián, imagino que súper contento con todo esto, y a mí me llama especialmente la atención también un detalle, por ejemplo, de esto que tú comentabas antes, que tú tienes un trabajo, en este caso de muchas horas al día, porque tienes tu propio negocio, y el negocio, cuando es de uno, tiene que atenderlo todas las horas posibles del día, ¿verdad? Pero el hecho de sacar esa hora y media o 2 horas para andar un poco, ¿no lo ves tú también como un premio, digamos, a esa actividad diaria que de alguna forma te lo impone tus condiciones de vida y tu dieta, pero que al mismo tiempo te sirve para evadirte también un rato y quitarte del trabajo y decir tú, no tengo más remedio que hacerlo, pero a la larga es una cosa que
que incluso a pesar de que también, digamos, te beneficia a nivel de físico y demás, pero también a nivel psicológico, dices tú, mira, me estoy quitando de en medio un par de horas del trabajo y esto me sirve también para evadirme y para relajarme. Exactamente, tú lo has definido muy bien. Lo que pasa que cuando tú comienzas la dieta, el modo de vida cambia totalmente. Tú eres consciente una vez que empiezas la dieta de que no solo son los 3 factores que hemos hablado antes: dieta, ejercicio y el factor psicológico. Llega un momento que lo coges como un hábito, como una rutina, y ya antes de hacer la dieta a lo mejor llegabas a casa, lo que tenías ganas de echarte en el sofá, de poner la tele, de ponerte en internet. Ya no, ya eso lo coges como una rutina, y el día que no sales y no haces eso, te falta algo. Al día siguiente vas a trabajar y vas hasta de mal humor, no desconectas. Digamos que eso ya lo conviertes como en algo mecánico, algo rutinario. Y llega a un punto de que ya el no hacer esa rutina, el no hacer esa serie de cosas, digamos que incluso en el humor te cambia, ya el cuerpo te lo pide. Yo te puedo decir como anécdota que yo hago running, salgo de noche a correr y he salido hasta lloviendo, que antes era impensable. Antes era impensable y de salir lloviendo, y si llegas a la casa te tienes que duchar, te tienes que cambiar, pues no te cuesta trabajo, lo haces porque te gusta. Antes no, antes llegaba a casa, estaba nublado, estaba medio lloviendo, voy a salir con el frío que hace, me quedo en el sofá y me pongo una película, veo lo que hay en televisión porque me está bien. Llega un momento que no te llama la atención. Y si cualquier día, por cualquier circunstancia, como en mi caso, tengo una reunión de cualquier tipo, de cualquier cosa, y no puedo salir, en cuanto llega el fin de semana y tienes un hueco libre, estás deseando de coger ese hueco, digamos, para contrarrestar esos 40, esos 50, esos 60 minutos que no pudiste hacer otro día, pero no porque tú no quisiste, sino porque tuviste una reunión o tuviste cualquier otra tarea que te lo impidió. ¿Qué deportes son los que practicas ahora mismo, Sebastián? Yo ahora mismo lo que estoy haciendo prácticamente es running, lo que es andar y un poco de carrera continua. Me gustaría, yo siempre he jugado al fútbol, he practicado otra serie de deportes, pero claro, ya llegas a 39 años, como yo tengo ya para 40, y ya tienes que tener mucho cuidado en ese tipo de deportes. Tuve una rehabilitación de muñeca, que estuve a punto de quedarme manco, y los mismos traumatólogos me recomendaron que dejara el fútbol y deportes de riesgo. Pero cualquier persona joven que empiece a hacer la dieta del doctor González puede practicar cualquier tipo de deporte. Yo el tema de no practicar fútbol, otro deporte donde esté más arriesgado, fue ya por prescripción médica, por una lesión grave que tuve que dejarlo, y entonces me ha cogido a eso que es, digamos, lo más sano. Ando, hago un poco de carrera continua, hago un poco de trote, los días que el cuerpo los noto a lo mejor más cansado, o algún tema de rodilla o eso, pues lo hago lo que es andando normal, pero que con 40 minutos andando continuo, como yo digo, sin escaparate, sino de rutina, 50, 60, o como bien dijo el doctor González, lo ideal, hora 20, porque a partir de los 35, los primeros 35 minutos, digamos que son, digamos, los más, es lo definido. Lo menos efectivo para perder peso. Lo menos efectivo, vamos a llamarlo así, lo menos efectivo, pero a partir del minuto 35 es cuando se empieza a quemar. A quemar la grasa. A quemar la grasa. Y entonces, lo recomendable es la hora, los 120 minutos, y no tiene que ser deportista de élite como estamos ahora con los de los Juegos Olímpicos, estas cosas. Simplemente es andar a un ritmo normalito, que cualquier persona lo hace bien. Lo que pasa y es una que, fuente de salud, es una fuente de salud. Imagino que con el tiempo, es lo que hablábamos antes también, en este caso en el programa anterior con Noelia, que ella empezaba primeramente andando, ya después posteriormente con el tiempo se va aventurando a meterse en unos deportes un poco más serios, a hacer una actividad física más enérgica, le va cogiendo gusto a eso de la actividad física y va practicando otros deportes. O sea, en definitiva, la persona se va convirtiendo de ser una persona completamente estática, completamente sedentaria, pues casi en una especie de pseudo deportista o medio deportista, que eso también tiene sus ventajas con el paso del tiempo. No solamente se pierde peso, sino se gana mucho en actividad física. Y salud. En salud, claro. Luego hay cosas muy significativas. Por ejemplo, hay muchas anécdotas. Yo hay muchos amigos míos que me ven y dicen, tú eras antes una persona y ahora es otra. Tú tienes un cambio que ha sido bestial. A mí por la calle ha habido gente que me ha confundido. A raíz de perder los kilos que yo he perdido, me han confundido, no sabían que era yo. Incluso tengo una anécdota muy curiosa que me pasó este año. Yo estoy en una hermandad en Ubrique, pertenezco a la Hermandad del Cautivo, una hermandad que sale en Semana Santa, y nosotros desde hace mucho tiempo pues tenemos la costumbre de, antes de salir Cristo a la calle, se llama a la puerta y se pide la venia. Desde el tiempo que yo soy secretario de la hermandad, pues al que le toca salir a llamar y pedir la venia es a mí. Yo salí antes con una túnica de nazareno, que eso tenía unas anchuras, que era para que la viera.
Los últimos años, en los últimos años cuando he salido a llamar a la puerta, ha habido gente que ha preguntado si ha cambiado el secretario o si el secretario está malo y ahí ha pedido la venia a otra persona. Ha venido un sustituto. Claro, ha habido un sustituto, sí. ¿Por qué no hay 12 años? Porque es que una túnica que no conoces tú la persona, pero si ves el volumen, Fico. Cuando tú ves una túnica grandísima y luego una túnica más delgada, la gente decía, bueno, pero es el mismo el que está llamando a la puerta a pedir la venia. Esa anécdota la he tenido, y así 40.000 anécdotas. Claro. Incluso de compañeros de universidad de cuando yo estudiaba Historia del Arte en Sevilla, que a lo mejor me los he estado en Jerez, en el centro de Jerez, o allí, por ejemplo, por la zona de la sierra, que han venido haciendo turismo, y yo le he hablado a ellos, porque claro, de conocer, estamos hablando de 12, 13 años sin verlos, yo conocerlos a ellos, hablarle a ellos, y ellos, sin embargo, al pronto quedarse así, y al tiempo decirme, bueno, si tú eres Sebastián, tú eres Casilla de Ubrique, y quedarse ellos y decir, pero ¿cuántos kilos has perdido? Tú no eres el mismo. Y se quedan sorprendidos. Anécdotas de ese tipo montones. Te verían y dirían, ¿este hombre algo? Pero sobre todo yo es salud, el tema salud. Yo nunca, a Dios gracias, no he sentido rechazo social porque soy una persona abierta, porque soy una persona sociable, pero el tema salud. Pero sí entiendo que hoy vivimos en una sociedad donde hay unos cánones de belleza que están muy estructurados, donde la persona que no está dentro de esos cánones o dentro de esas reglas, digamos que empieza a tener un rechazo social. Incluso en una entrevista de trabajo, iba una persona en una entrevista de trabajo y el tema de la obesidad, porque yo también he trabajado en temas de recursos humanos, estuve trabajando en una compañía de seguros, estuve en temas de recursos humanos una temporada y mi caso no ha sido, pero yo he tenido compañeros de recursos humanos que cuando llegaba una persona con problemas de obesidad le tiraba mucho, ¿no? Tenía esa persona que presentar unas armas o una serie de características muy llamativas y que ganaran mucho ante el personal de recursos humanos para ganarse un puesto de trabajo y contrarrestar la obesidad. ¿Qué otras cosas? Porque ya la primera imagen era esa obesidad que tenía la persona. Eso se quedaba grabado. Y ya para contrarrestar esa obesidad tenías que tener mucho don, tenían que llamar mucho la atención. Ya era una mancha, digamos, negativa a la hora de... Yo, por ejemplo, entonces era obeso. Tenía obesidad y claro, yo no. Pero las personas que tenían un físico medianamente aceptable y eran compañeros en temas de departamento de recursos humanos, veía yo que, vamos, que había etiquetaban por eso. Y no debería de ser así, es una pena, pero vivimos en una sociedad donde el canon de belleza y las figuras estilizadas y eso, por suerte o por desgracia, es una realidad. Es una realidad. Y sobre temas de belleza y eso, nuestro amigo Sebastián entiende más que otra persona, porque ha estudiado historia del arte. Imagínate a lo largo de la historia. Sí. Y sin embargo, antiguamente era al contrario. El canon de belleza antiguo era de la obesidad. Si nos vamos al Paleolítico, vemos la Venus de Willendorf, era una estatua obesa, era el canon de belleza que había. Los cuadros de Rubén, por ejemplo, ¿no? Exacto, Rubén también eran unas mujeres obesas. Hoy no. Hoy el canon de belleza que se estila es este, y tenemos, digamos, esa loza. Hombre, la que tenemos que convivir. Después se ha visto también con el paso del tiempo y sobre todo en la actualidad que ya no se trata solamente de un canon de belleza establecido, sino que también adolece el tema, en este caso, de una relación con lo que es la salud propiamente. Hombre. Evidentemente está demostrado pero que la claro, obesidad... yo a todo el mundo le animo que este cambio, este paso adelante, hay que darlo principalmente por temas de salud. Tú no puedes tener 35 años como yo he tenido 35 años y acostarte a las 2, a las 3 de la mañana, estar en el servicio con vómitos, con mareo, con varices en las piernas casi como los dedos de grande. ¿Ya las varices te han mejorado, Sebastián? Las varices me han mejorado, pero tengo secuelas. Tengo secuelas de cuando a mí la pierna tuve, digamos, esos derrames de líquido sinovial y eso, se me quedaron unas manchas que esas manchas, incluso dermatólogos y gente me han dicho que son de por vida. Y de hecho estos días atrás que ha hecho bastante calor, en cuanto hace calor y en mi negocio, en mi tienda, me pego muchas horas de pie, pues los típicos picores, escozores en las piernas, calambre, el mismo calcetín te roza y te molesta y tienes que estar sin calcetines. Claro. Y esos son, digamos, ya cosas crónicas derivadas de haber tenido una obesidad prácticamente mórbida. Y es una pena que cuando tú te das cuenta de que tienes esas cosas ya crónicas que tienen incluso poca solución, no haberle podido poner solución a tiempo. El tren pasa, el tren hay que cogerlo, si no nos montamos en el tren se pierde y luego nos lamentamos de no montarnos en el tren. Efectivamente. Yo creo que eso es muy importante. Yo quería decir también lo que está hablando él, el tema de las varices.
pero es que menos mal que se ha quitado los kilos y no podían aparecer otras complicaciones más, no solamente las varices. Es decir, él ha dicho muy bien que lo más importante es el tema de salud, ¿eh? Pero evidentemente el paciente mejora en todo, física y psicológicamente, incluso socialmente. Pero yo también quería decir, ya una palabra muy bien ha dicho él también, la motivación. Yo quería decir una frase que se repite mucho en mi consulta, porque eso es muy importante. Si el médico no tiene la capacidad de motivar bien al paciente, difícilmente le va a quitar los kilos de encima. La motivación es súper importantísima. De hecho, hay una frase que yo he aprendido con mis pacientes, dice lo siguiente: doctor, si no vengo no pierdo. Quédate con eso, porque es una frase de mis pacientes. Por eso es importante que el paciente acuda, digamos, cada de una forma regular. De una forma regular al paciente, le cambia la dieta, lo motiva. De hecho, algunos pacientes ponen, mire usted, doctor, que vine el año pasado, tengo hasta su dieta, pero tengo que venir, si no, no pierdo. Y ellos lo dicen, doctor, si no vengo, no pierdo. Y se debe a lo que él muy bien ha explicado, es la motivación. Efectivamente. Y hay una cosa muy importante que a mí me gusta recalcar, es que hay muchas dietas que van con el tema de la velocidad, el tema de como si fuera una carrera contra reloj. Venga, ¿cuántos kilos? ¿Cuántos de esto? Aquí no hay velocidad, aquí no hay tiempo. Aquí sí que tarda 15, sí que tarda 16, sí que tarda 17 meses, 17, claro. Porque ese es el triunfo de la dieta del doctor González. El triunfo de la dieta del doctor González está en que la dieta no puede ser cansina, ni puede aburrir, porque si la dieta es cansina y aburre, la dieta fracasa. La dieta tiene que ser de tal manera que tú, cuando la estés haciendo, sea una rutina, sea algo normal, sea una cosa que a ti no te parezca ni que estás haciendo dieta. Que no te cueste trabajo. Que no te cueste trabajo, que sea una cosa, digamos, natural, una cosa habitual. Si nos ponemos las metas de tantos kilos en tanto tiempo, tantos en esto, no sirve. La dieta fracasa. Y seguramente no, yo creo que posiblemente, y de eso nos puede dar fe el doctor González, seguramente en cuestión de 2 meses, 3 meses, abandonamos la dieta. ¿Qué es lo que le pasa a la gente? Se ponen a hacer dietas milagros, dietas rápidas, dietas contrarreloj, a los 2 meses, a los 3 meses abandonan la dieta y luego las consecuencias son peores. Peores porque se cogen más kilos todavía. Exactamente. Aquí está en ir poco a poco, progresivamente, con el examen periódico del doctor, que es el profesional el que entiende de la materia y el que te tiene que decir, venga, vamos para acá, vamos para acá. Y es el que te orienta. Y yo animo a todo el mundo que siempre y cuando tengan posibilidades y tengan sobre todo la cabeza bien lúcida, de decir, ahora es el momento, ahora me meto a dieta, visita al doctor González y haga la dieta, porque hay una frase que él dice mucho en su consulta y siempre a mí se me queda grabada: la lotería te puede tocar una vez, 2 veces no te toca, tienes un boleto y ese boleto tiene el gordo, cógelo, no lo dejes, como tú dejes pasar tren, como tú no cojas el boleto, 2 veces no te va a tocar. Está claro. Entonces, en el momento que lo tengas claro, hay que para adelante. Gracias, Sebastián. Gracias, doctor González. Gracias, amigos telespectadores. Hasta la semana que viene. Muy buenas noches.